de talla, ¿no? De fama mundial y de talla mundial, ¿no? Todas estas obras están, la obra que estoy mostrando, ¿cierto? Me he tratado de centrar en las obras que están en el museo, que son del Museo de Bellas Artes, ¿ah? Pero su obra es vastísima y está en todas las partes, como dije, en los principales centros de arte del mundo, ¿no? Entonces, ¿cierto? La pintura de Mata siempre nos va a sorprender por lo lúdica, ¿cierto? Es una especie de caja de Pandora. En este caso, el título, bueno, lo grafica notablemente, ¿no? Dice, abrir el cubo y encontrar la vida, ¿cierto? Como está la explosión, ¿cierto? A partir de abrir una caja, ¿cierto? Y, eh, y a partir del hecho de abrir esta caja, ¿cierto? Se produce toda esta explosión, ¿no? De formas, de colores, ¿no? Le va a preocupar a Mata, ¿cierto? La revolución industrial, la relación de la máquina con el hombre, algo que se arrastra desde 1900 y que ya eh, vieron los artistas de las primeras vanguardias, como los artistas del futurismo, ¿cierto? O los artistas constructivistas. Eh, de alguna manera, la pintura de Mata es un resumen, ¿cierto? De su tiempo, un resumen de su tiempo, ¿no? Y es un artista de primera línea, de primera línea porque pertenece precisamente a un movimiento de primera vanguardia, ¿no? Está en la pintura que hacía mención, es una especie de crucifixión, donde, claro, es claramente reconocible la figura de Dios y el soldado que está hiriendo a Cristo con la lanza. Estas pinturas fueron hechas in situ, ¿no? Invitan a Mata al museo y hace esta serie eh, con, eh, con yeso, digamos, preparado con tierra en la imprimación y hace su pintura en base a este soporte, ¿no? Mira la lucha del esfuerzo del ajuerino, así se llama la pintura. Y está en el museo la serie, ¿no? Es un dibujante compulsivo, ¿no? Y va a ser bueno, durante toda su carrera y sobre todo en la última parte de su carrera, una gran cantidad de grabados, principalmente litografías y aguafuerte, eh, tocando temas, eh, tocando temas, ¿cierto?, que son bastante clásicos en el arte, como Don Quijote, ¿no? La vida del ingenioso caballero Don Quijote, en este caso, o la crucifixión, que es un tema vastamente tocado en toda la historia del arte, pero ocupando siempre su iconografía y su imaginería personal, ¿no? Otra, ¿cierto? Otro fragmento de la serie Don Quijote, ¿no? Que narra la historia, parece una especie de cómic, ¿no? Muy interesante con la gráfica, porque cuando va narrando todos los principales episodios de Don Quijote a través de su estilo absolutamente inconfundible y personal, ¿no? Se va a establecer, Mata eh, en primer lugar en París y en Roma, y posteriormente va a viajar a Estados Unidos, como conté anteriormente, ejerciendo una influencia
fundamental en todos los pintores digamos, norteamericanos de la segunda mitad del siglo, y posteriormente va a establecerse en Tarquinia, en Italia, ¿ah? En donde va a encontrar también una, un nuevo modelo de inspiración, por decirlo así, eh, en la cultura etrusca, ¿no? La cultura etrusca, ¿no? Que es la cultura de la primitiva Italia antes de los romanos, imagínense ustedes, ¿cierto? Son los pueblos itálicos, ¿ah? Que son anteriores a los romanos. Va a haber, ¿cierto?, en la pintura etrusca una fuente de inspiración, ¿ah? Y eso va a quedar registrado, ¿cierto? Y se nota, ¿cierto?, esa influencia en gran parte de su obra gráfica, principalmente grabados y dibujos, ¿no? La influencia de Matas va, ¿cierto?, a ser transversal en la historia del arte chileno. Básicamente, es muy difícil que algún artista chileno no recoja cierta influencia de Matas. O sea, toca transversalmente a todos, ¿no? Eh, Estamos, ¿cierto?, siempre eh, eh, viendo artistas vinculados a las primeras vanguardias, principalmente al surrealismo, un caso muy importante es el pintor chileno-francés, ¿no? Enrique Sañartu, que es, en estricto rigor es eh, Enrique Antúnez Sañartu, es hermano de Nemesio, ¿ah? Y hermano de Jaime, ¿ah? Una familia de artistas completa. Se cambia el apellido, ¿cierto? Algo muy común en los artistas para diferenciarse precisamente del hermano. ¿Ah? Va a establecer contacto con las primeras vanguardias en Europa, con las primeras vanguardias principalmente el surrealismo, va a conocer la obra de Max Ernst, Yves Tanguy, y el chileno Carlos Faz, todos artistas muy importantes. ¿Ah? Va a estudiar grabado, eh, va a estudiar grabado y posteriormente va a mantener un vínculo frecuente con Chile, también impartiendo clases en la antigua escuela Ciudad Abierta de Ritoque, es cierto que era la antigua escuela de arquitectura, ¿no? Eh, que era de la Universidad Católica de Valparaíso, que unía precisamente arquitectura y arte, ¿no? Y va a ser una obra bastante reconocida afuera, ¿ah? Eh, en donde se une, por así decirlo, el surrealismo, toda esta influencia surrealista, ¿cierto? Pero con cierto guiño a lo chileno, ¿no? Al paisaje chileno y ¿cierto? Al color chileno prácticamente. El caso de Sayartu, el color juega un papel protagónico, ¿no? El color y la materialidad, ¿no? Ese es el vínculo que tiene con Chile. ¿Ah? Acá vemos una obra de la colección Pérez Stephens, que hablé anteriormente la clase pasada, es la extraordinaria, eh, eh, como dato que se encuentra actualmente en la Galería Nuga, ¿ah? En donde podemos ver piezas extremadamente importantes del arte chileno. También tienen en su colección esta obra de Sañarto, lo pueden visitar ustedes en Talca, ¿no? En este ambiente, en el ambiente del surrealismo, Sañartu va a conocer artistas tan importantes como Yves Tanguy, pintor, pintor de corte surrealista de relevancia internacional. Entonces, va a ser, eh, va a influenciarse de primera fuente, del surrealismo, ¿no? Al igual que Mata, ¿no? Eh, y va a realizar o va a hacer una iconografía, por un lado, americana,
con la presencia de elementos como la cordillera, ¿no? Como la cordillera y el color, pero al mismo tiempo con la libertad del automatismo surrealista, ¿no? Otra obra perteneciente a la colección Pérez Stephens. Obra, ¿cierto?, del museo, que está en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Se llama Desgarro Cósmico, ¿no? La, el trabajo, como dije, una paleta muy de Sañartu, ¿no? De colores terrosos, sienas, grises, ¿cierto? Y pequeños toques de color que hacen que la obra cobre vida, ¿no? Otra obra de Sañartu también, ¿cierto? En su estética, ¿no? El color terroso, el gris, siena, etc. ¿Mm? Por otra parte, más conocidos por nosotros es su hermano, ¿no? En esta triada de artistas, eh, Enrique Sañartú, Nemesio Antúnez y Jaime Antúnez, ambos artistas, el más conocido no solamente por su dimensión de artista, sino que también por por las labores de organización en torno al arte nacional, particularmente como director primero del Museo de Arte Contemporáneo, después del Museo de Bellas Artes, eh, formador de la Escuela de Arte de la Universidad Católica y del Taller 99, ¿eh? y relator de televisión a través del programa Ojo con el Arte, ¿no? Eh, obviamente la, la labor y la obra de Nemesio Antúnez es inmensa, ¿no? Parte como una especie como un autodidacta, es arquitecto de profesión, ¿cierto? Y parte dibujando y estudiando acuarela por su cuenta. Eh, se va a Estados Unidos a estudiar grabado, aprende todas las técnicas en los principales talleres, el taller Heiter en Estados Unidos, y posteriormente vuelve a Chile a crear el espacio eh, que es de vital importancia hasta el día de hoy en Chile, en la formación de grabadores, que se llama Taller 99. Participa junto a Carreño en la formación también de la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Su obra, junto con la importancia como docente y como gestor cultural, es extraordinaria. Extraordinaria, amplia y riquísima, ¿no? Y tiene un sello distintivo también. ¿Cierto? Va cambiando constantemente, pero siempre aludiendo a las mismas iconografías. ¿Ah? Eh, Va a ser un pintor que se vincula también al surrealismo, pero mantiene una independencia en todo momento en cuanto a lo formal, ya tocar temas eh, tocar temas que son propiamente chilenos, ¿no? Propiamente chilenos. En ese sentido, podemos establecer una relación entre Antúnez eh, y los pintores de la generación del 13, ¿no? Que tocaron temáticas chilenas. En el caso de Antúnez lo hace ya, ¿cierto? Desde un aire mucho más moderno y mucho más surreal, ¿no? Qué bella pintura, también perteneciente a la colección Pérez Stephens. ¿Ah? Obligación ver la colección, ¿no? Se llama Valparaíso. Antunes va a pintar ciertos paisajes típicos, ¿ah? Escenas típicas, eh, costumbres típicas, eh, con total libertad, ¿no? La libertad que le va a dar esta mirada surreal.
Otra actividad destacada por el pintor recientemente fueron declarados patrimonio, es la realización y la confección de murales, ¿no? Estos murales que están en el centro. Acá voy a mostrar dos murales. Uno se llama El Sol y la Luna, ¿no? El Sol y la Luna. Tiene otro mural que se está restaurando en este momento, que es el mural de Quinchamalí, ¿no? Que alude a esta figura, a la figura de la greda de Quinchamalí, a la greda negra con dibujos blancos, ¿no? Entonces, toma esta iconografía popular, ¿ah? Y la eleva, ¿cierto? La pone en un pedestal, realizando estos murales, ¿no? Acá está el mural, ¿no? Restaurado ya, sí, se llama el Sol y la Luna. Sol y la Luna. Especie de relieve, pintura dorada, bellísimo. Podríamos decir, en síntesis, que siempre uh, pintó, eh, siempre estuvo en una constante evolución, ¿no? En lo formal y en la forma de hacer, ¿cierto? Y también es un inquieto por naturaleza, buscando distintos métodos, ¿ah? para, para, para representar, pero siempre con una mirada puesta en Chile y en los chilenos, ¿no? Fue durante 2 periodos director del Museo de Bellas Artes y contribuyó, diría yo, eh, a acercar el arte, ¿cierto? Al público masivo, al público que no tiene por qué entender de arte. O sea, de alguna manera eh, abrió las puertas al museo, ¿cierto? A todo público, ¿no? Está eh, como sistemas de representación en su pintura, es muy frecuente esta, este patrón, ¿no? De cuadros, tanto en las pinturas como en los grabados, ¿cierto? Como una especie de manto, como una especie de tablero de ajedrez, pero en un manto eh, que, va, que va a ocupar una y otra vez, ¿no? En pinturas, acuarelas, grabados, etcétera. Acá, en este caso, recurre a una iconografía como de niño, ¿no? Uh, Muy común en las artesanías, ¿cierto? Y digamos, en la cultura popular. Toma la, mm, toma la iconografía de la moneda, ¿no? Y la instala en un cerro de Valparaíso. Toma la iconografía de la moneda, ¿cierto? Y otras formas relevantes, típicas de Santiago, como la Virgen del Cerro Santa Lucía, la Iglesia de San Francisco, ¿cierto? Etcétera, el Cerro Santa Lucía, la moneda, y las pone, por así decirlo, en un cerro de Valparaíso, ¿no? Obra perteneciente también a la colección Pérez Stephens, eh, expuesta en la Galería Nugas, ¿no? Otra obra muy sintética de Antunes, Estadio Negro, ¿no? Óleo sobre madera de Nemesio Antunes. Acá también reduce
al máximo la forma, parece como una especie de viñeta de cómic, ¿no? En fin, eh, podríamos hablar, ¿cierto?, durante mucho tiempo de la obra de Antúnez, porque en verdad es muy rica, muy diversa, ¿cierto? Y muy sostenida en el tiempo, ¿no? Acá hacía alusión anteriormente al mural de Quinchamalí, acá tenemos una litografía, un grabado, ¿cierto?, que hace alusión a la figura de Quinchamalí, a la figura negra con el fondo blanco. De alguna manera, hay un mérito en Antúnez, ¿cierto?, de tomar estos temas populares y llevarlos, ¿cierto?, a la categoría de arte, ¿no? Por otro lado, Chile va a recibir siempre eh, el aporte valiosísimo de artistas extranjeros. Ya, bueno, desde los pintores viajeros, como hablábamos en las casas anteriores, ¿cierto? Hasta después artistas como Summerscape, que se convirtió en el retratista oficial, ¿cierto?, de la élite de Santiago, y posteriormente todos los pintores también que siguieron en el siglo XX, ¿cierto? Los pintores que se vincularon ¿cierto?, a la academia en Chile, que son de origen extranjero. Particularmente importantísimo, ¿cierto?, el aporte del pintor Mario Carreño. Mario Carreño, ¿cierto?, es un pintor cubano, ¿ah? Es un pintor cubano que estudia en la Academia de San Alejandro, tiene gran cultura plástica, y después de una invitación que le hace Neruda, ¿cierto?, a dictar clases acá, decide quedarse en Chile, ¿ah? También, ¿cierto?, por su señora, ¿cierto?, su señora chilena, ¿cierto?, pintora, dos pintoras, ¿cierto?, casado dos veces, ¿cierto?, y va a continuar una obra que ya era extensa antes de llegar a Chile, importantísima a nivel mundial, va a continuar su carrera en Chile, eso está ahí en Chile, ¿no? Eh, y va a hacer, va a viajar, antes de su paso por Chile, va a viajar por Europa y se va a convertir en un pintor muy importante, ¿no? A tal punto de que hasta el día de hoy las grandes colecciones y casas de subastas en todo el más importante del mundo tienen obras de Carreño como uno de sus artistas principales, ¿eh? Va a ser una obra eh, en un principio eh, eh, vinculada al clasicismo de Picasso, por así decirlo, pero también con tintes caribeños, ¿no? Como la imagen que vemos ahora. Y después va a llegar a Chile y va a ser una obra muy personal basado en lo geométrico, ¿no? Eh, si ustedes buscan la obra de este pintor, de Carreño, ¿cierto?, en las principales páginas de Sotheby's o Christie's, que son ¿cierto?, las casas de remate más importantes del mundo, se van a llevar una sorpresa por el valor de la obra, porque estas obras son, valen, pero muchísimo dinero, ¿no? Sobre todo estas obras que pintó en Cuba, ¿no? Va a llegar a Chile, ¿cierto?, invitado por Neruda, como dije anteriormente, y va a fundar junto a Antúnez la Escuela de Arte de la Universidad Católica, ¿no? Va a desarrollar una obra personal, primero basado en lo geométrico, en patrones geométricos, con colores planos y texturas, ¿cierto?, sin ningún tipo de reminiscencia a lo real, ¿no? Solamente geometría y color, ¿no? Y posteriormente va a ser su obra más característica, que se llama Periodo Chileno, que, 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 que alude a formas geometrizantes en cuerpos femeninos, ¿no? Otra obra de la colección Pérez Stephens, ¿no? Esta es la obra de Carreño, la más característica. Eh, una obra que alude, ¿cierto?, a figuras femeninas, a naturalezas muertas, bodegones, ¿cierto?, pero eh, estilizada, ¿no? Con la línea que subordina el color, ¿cierto? Toda esta parte desde la línea, eh, en forma depurada, ¿ah? eh, estableciendo una iconografía muy
tan propia de él y tan única, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Uh, una figura que va a cruzar y va a marcar todo el arte del siglo XX, como decía anteriormente en la clase pasada, es sin duda el pintor Pablo Burchard, ¿ah? Un pintor esencial, ¿ah? Un pintor esencial que va a marcar a fuego a, a sus alumnos, particularmente, ¿cierto? Esta ruptura o este tránsito entre el realismo, ¿cierto? El realismo de corte académico y la exploración de nuevos lenguajes y de nuevas formas de representación, eh, utilizando distintos materiales, eh, está sin duda marcada por la figura de José Balmes. José Balmes es un pintor de origen español, ¿cierto? Viaja en el Winnipeg, ¿ah? El buque que trae los refugiados de la Guerra Civil Española por gestión de Pablo Neruda, se va a establecer en Chile, es catalán, ¿cierto? Se va a establecer en Chile, ¿cierto? Y va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, ¿no? Va a conocer a Gracia Barrios, ¿no? Gracia Barrios, ¿cierto? Y va a ser, se casan, ¿no? Se casan y van a hacer una especie de vida uh, artística juntos durante toda su vida, ¿no? Eh, y se da en la pintura de Balmes esta una doble influencia. Por un lado, el informalismo catalán, por supuesto, su pintura tiene origen en el informalismo catalán, pero también una pintura de denuncia o comprometida con lo social, ¿cierto? Y comprometido con lo político, ¿ah? Por un lado, una pintura matérica, gestual, y comprometida con lo político. Va a formar el grupo Signo junto con otros artistas importantes como Eduardo Martínez Bonatti y, digamos, Gracia Barrios, y va a ser va a ser establecer una obra absolutamente sólida y consistente a lo largo de todo el, digamos, de todo el siglo XX prácticamente, desde principio hasta pocos años atrás que murió, ¿no? Va a ser eh, eh, va a ser decano, va a ser profesor titular, no solamente en la Universidad de Chile, sino que va a ser profesor titular en la Sorbonne durante el exilio en París y posteriormente profesor de la Universidad Católica. Parte entonces, ¿cierto? Este quiebre con, con una pintura influenciada eh, eh, por las corrientes, digamos, por las segundas vanguardias, ¿no? En el caso de Balmes va a recibir toda la influencia de la pintura francesa y la pintura española. Por un lado hay, ¿cierto? Siempre una referencia al modelo real, o el modelo que origina la pintura, en este caso la carnicería, ¿cierto? Entonces, por la forma y el color, ¿cierto? Nos remite, ¿cierto? A una carnicería, ¿ah? Pero manteniendo siempre, ¿cierto? Esta idea de libertad de ejecución, ¿cierto? De la acción, ¿no? Perdón, Cristóbal, una Sí, pregunta. El sí, expresionismo abstracto del que se ven mucho representante norteamericano, ¿también es sí. parte de las segundas vanguardias? Es esencialmente la segunda vanguardia. Es esencialmente la segunda vanguardia. Mira, en Estados Unidos se llama expresionismo abstracto, ¿ah?
donde tú ves a pintores como Jackson Pollock y William de Kooning, ¿cierto? Pero en Europa se llama arte informal, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Pero es lo mismo, digamos, es lo mismo en una parte y otra, que tú tienes autores en Francia como Fautrier, Dubuffet, que son abstractos también, ¿no es cierto? Y en España la figura de Tapies, que también es un pintor abstracto, ¿me entiendes? Pero tienen ese criterio común, ¿no? Se llama o se denominó después por la crítica expresionismo abstracto, ¿no? Ya. ¿Ya? Arte informal porque no sigue mucho las normas de lo académico. No sigue nada de lo Nada, académico. Precisamente se claro. trata de romper eso, se trata de romper eh, todo referencia de lo real. Claro. Entonces, los pintores están preocupados por la materia, por el gesto, por la expresión, ¿te fijáis? No por la mímesis, ¿no? En este caso, ¿cierto? Balmes, podríamos decir que nunca va a ser un pintor expresionista abstracto, porque siempre hay un guiño, ¿cierto? Hay una referencia al modelo, ¿me entienden, no? ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto? Esta pintura de la colección Pérez Stephen que se llama En el suelo, también, ¿cierto? Uno eh, identifica, identifica una forma en el suelo, ¿no? Y también identifica la carne en la carnicería, aunque sea una Claro, pintura abstracta, ¿no es cierto? claro, De alguna manera, y evoca, ¿sí? la pintura de la carnicería evoca, efectivamente, si uno conoció alguna carnicería de barrio, evoca ¿Sí? la forma de una carnicería. Claro, Correcto, y el suelo también, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Claro, pero si tú ves, claro, la pintura de Jackson Pollock, te fijas, tú ves puras manchas nomás, ¿no? O la pintura del color field americano de Rothko, donde tú ves puros espacios de color, ¿no? claro, Entonces, la pintura te evoca otras cosas, o sí, te traslada a otras cosas, te emociona por otras cosas. Tú dices, claro, mira, hay la soledad, el calor, el frío, ¿te fijas? En este caso, Balmes se mantiene en todo momento, ¿cierto? Conectado con la realidad, por así decirlo. En este caso, claramente tú distingues el dibujo, ¿no? Se llama proyecto para un retrato, ¿no? Entonces, está por un lado la gráfica, ¿ah? La mancha y el color, pero siempre hay una referencia a lo real, o como al menos se mantiene, ¿cierto? Una referencia a lo real en la idea principal del cuadro. Esencialmente, Balmes va a ser un pintor político y comprometido, ¿no? Comprometido socialmente. La obra, ¿cierto?, tiene un carácter político y va a hacer denuncias, ¿no? Denuncia, ¿cierto?, a través de la pintura. La pintura no está hecha para Balmes eh, para decorar, ¿no? La pintura puede ser un arma, ¿no? Puede ser uh, hecha o utilizada para denunciar, ¿no? En este caso, bueno, él, ¿cierto? Tiene un marcado tinte político. Esencialmente es un miembro del Partido Comunista, ¿no? Hasta su muerte, un insigne miembro del Partido Comunista. Y va a hacer durante toda su vida obras de tinte político, ¿no? En este caso se llama Septiembre del 73, ¿no? En donde a través del dibujo, bueno, un gran dibujante, ¿cierto? Narra, ¿cierto?, un hecho. También perteneciente a la colección Pérez Steffen, ¿no? O esta otra pintura denuncia, que es la serie de los quemados, en este caso, ¿cierto?, serigrafía intervenida, ¿cierto?, con pinturas, ¿no? Y alude, por supuesto, a la serie, al hecho de Rojas de Negri con Carmen Quintana, ¿no? Pone, ¿cierto? Utiliza materiales encontrados, en ese sentido es un heredero del objet trouvé de Picasso, el objeto encontrado,
¿cierto? Puesto a disposición del artista para hacer pintura, ¿no? En este caso, mixta sobre tela. Entonces, el pintor, ¿cierto? Recurre al plato o recurre a la tela, ¿cierto? A distintos elementos, bolsas de basura, escobas, ¿cierto? Y los pone dentro del cuadro, ¿no? En este caso, lo que hablaba de la pintura denuncia, en este caso, un trabajo colaborativo, ¿no? Entre Balmes, la dupla Balmes-Barrios, ¿no? José Balmes y Gracia Barrios crean, a través de la gráfica de la pintura, ¿cierto? Este hecho, ¿cierto? Que se llama la universidad violentada, ¿ah? La universidad violentada, ¿ah? Por otro lado, ¿cierto? Su compañera de ruta, ¿cierto? Es Gracia Barrios. Gracia Barrios, ¿cierto? Tiene un patrón muy parecido a la obra de José Balmes, pero se distingue, ¿cierto? De la obra de Balmes porque mantiene como una esencia eh, eh, bastante personal y femenina. De partida es chilena, muy chilena, ¿cierto? Hija de un premio nacional de literatura, don Eduardo Barrios, ¿no? Don Eduardo Barrios, que, bueno, escribió grande obra, el niño que enloqueció de amor, Gran Señor y Rajadiablo, ¿ah? Ah, y va a conocer a Balmes en la escuela, ¿cierto? Se casa y se van a influenciar mutuamente, ¿cierto? A lo largo de toda su carrera. ¿Ah? Es una pintora de corte también matérico, ¿no? Que va a ocupar, ¿cierto? La pintura como denuncia, ¿cierto? Expuso durante, bueno, falleció ya, pero expuso durante toda su carrera en las distintas países del mundo, ¿cierto? Su obra también está en grandes colecciones del mundo y va a cruzar, va a cruzar con su aporte, ¿cierto? La enseñanza, ¿cierto? Durante la enseñanza va marcando a una gran cantidad de artistas, ¿no? Entonces, eh, tenemos pinturas de ella, ¿cierto? Que eh, son matéricas e influenciadas, ¿cierto? Por la pintura francesa, ¿no? De Nicolas de Staël, hasta dibujos muy personales y muy en su estilo al final de su carrera, ¿no? Igual que Balmes, ¿cierto? Mezcla el pigmento con tierra, con cemento, ¿cierto? Para darle volumen al cuadro, ¿no? Es una gran dibujante, ¿no? Como podemos ver en una gran cantidad de dibujos y grabados, donde el artista prueba y experimenta con distintas técnicas. En este caso, eh, tinta china sobre papel. Esta obra está en el Museo de Bellas Artes, se llama América. ¿Mm? Una obra enorme, ¿no? Que muestra solamente el mapa de América, ¿no? Utilizando, ¿cierto? La pintura con stencil, ¿no? Que es este papel recortado para hacer plantillas, ¿no? Pinturas relacionadas con lo social, ¿cierto? O con denuncias sociales, en este caso, La Pobladora, de la serie Pobladores, ¿no? También perteneciente a la colección Pérez Stephens, ¿cierto? El color rojo obviamente alude, ¿cierto? A la izquierda, ¿no? A la izquierda chilena, ¿no? De la cual Gracias fue militante durante toda su vida. Por otra parte, hablábamos del grupo
del grupo Signo, ¿ah? Que lo componen Balmes Barrios, Eduardo Martínez Bonatti, que va a desarrollar una carrera en España, que va a hacer una pintura también matérica y experimental, muy marcada, ¿cierto?, por el gesto, ¿cierto?, y la materialidad de la pintura, y también por la influencia de artistas europeos, en este caso se llama la crucifixión, ¿no? Alude a un tema clásico de la historia del arte, pero expresado a su manera, ¿no? Y Alberto Pérez Bonatti. Alberto Pérez Bonatti, que también es un pintor del grupo Signo, ¿no? Contemporánea a Balmes y Barrios está, por supuesto, la figura de Rosel Bruno, que también llega en el Winnipeg, ¿ah?, a Chile, es una artista también catalana, y va a desarrollar una obra extensísima y muy versátil y muy distinta. Se cuesta encontrar como una iconografía propia de ella. Pero acá, bueno, yo seleccioné dos obras, pueden ser muchas más, una, ¿cierto?, de una época más antigua y otra de su pintura más actual. También Premio Nacional de Arte, y también obtuvo la ciudadanía por gracia por su aporte, ¿no? Entonces, es una iconografía que digamos, podemos hacer una relación, ¿cierto?, con lo prehispánico, por así decirlo, pero en una sensibilidad como femenina. Y por otro lado, la pintura, la última pintura de Rosel Bru, que tiene que ver con la figuración, ¿ah?, y sobre todo el dibujo, ¿no? Sobre todo el dibujo. En este caso también es una especie de pintura denuncia, se llama Retrato de una desaparecida, pero su obra alude, ¿cierto?, a retratos de personajes icónicos de la literatura, ¿cierto?, como Kafka, ¿cierto?, etcétera. Siempre desde el dibujo o desde la habilidad del dibujo. Es una gran dibujante, ¿no? Por, otro artista que se vincula también generacionalmente es, bueno, Guillermo Núñez, que también fue un artista de corte, es un artista de corte político. En este caso, eh, eh, Guillermo Núñez, ¿cierto?, tiene toda la evidencia, ¿cierto?, es testigo de los grandes cambios del siglo, de la segunda mitad del siglo, ¿no? En este caso, ¿cierto?, lo que fue Vietnam, ¿no? Y va a esencialmente por medio de la pintura y de la plástica, ¿cierto?, dar cuenta de todos estos grandes cambios y procesos que vive la humanidad, ¿no? Y también, ¿cierto?, lo que pasa en Chile. Dice, Recado de Chile, ¿cierto?, 1976. Por otro lado, ¿cierto?, en este constante transferencia entre profesor-alumno, ¿cierto? Está la figura del pintor Rodolfo Paso. Rodolfo Paso es un artista que se vincula, por así decirlo, a la especie al surrealismo, ¿no? Al surrealismo de Sañartu, ¿cierto? De Mata, pero desarrolló una obra personal y tuvo la particularidad de que ejerció una influencia notable en los artistas de la generación del 80, ¿no? Los artistas del 80, ¿cierto?, que son Sami Benmayor, Bororo, Matías Pinto de Aguiar, Jorge Tacla, ¿cierto?, que son pintores absolutamente vigentes hasta el día de hoy. Bueno, hace poco, eh, poco falleció Paso, pero también es Premio Nacional de Arte, y va a ser una obra que, 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 que junta, amalgama el surrealismo con una iconografía bastante personal, ¿no?
como esta, una pintura como de carácter surrealista, pero con un sello personal. Esto se llama Eva, también está en la colección Pérez Stephen. La luz como protagonista, ¿cierto? Sobre un fondo oscuro, ¿no? Y una especie de figura antropomorfa, ¿no? Una una icónica figura de Opaso, ¿no? Generatio. Siempre esta forma alargada, ¿cierto? Estilizada de tratar el cuerpo, el color plano, ¿no? Un tema clásico como son las tentaciones de San Antonio, pero pintado a la manera de Opaso. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos artistas que están absolutamente vigentes hasta hoy, ¿cierto? Totalmente activos y creando. Uno de ellos, y notable artista, es Ricardo Irarrázaval. Ricardo Irarrázaval es un pintor que además es ceramista y va a desarrollar una obra muy personal y de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad. Va a itinerar por Francia estudiando pintura cerámica, qué sé yo, ¿cierto? Y va a hacer una obra muy, muy valorada y eh, muy alabada y halagada por los críticos, ¿cierto? Y por el público entendido, ¿cierto? Porque es una obra absolutamente personal y única, ¿no? Primero, distinguimos en la obra de él una pintura que tiene cierta influencia de lo andino, ¿no? De lo andino, a través del color y de la forma, no, remonta a los textiles andinos, pero va a desarrollar una obra esencialmente a partir de los años 80 relacionada con, con la figura humana, ¿no? Con la figura humana, con el hombre, ¿ah? Con el hombre anónimo, por así decirlo. ¿Mm? Va a centrarse en personajes anónimos, pueden ser retratos desde la calle, ¿cierto? Y hacer una obra rica, potente, en torno a esta figuración, ¿no? Oficinistas, secretarias, transeúntes, etc. Esta obra es del 86, una obra actual, ¿no? Lugares comunes, ¿cierto? Una típica obra de Irarrázaval, ¿no? Eh, trabaja el color de una manera muy, muy personal, a través de grises, ¿cierto? Empastados, muy, muy rica la obra. ¿Puedo hacer un comentario sobre el movimiento? Ya hemos visto al menos tres obras de Irarrázaval donde hay Sí, mucho movimiento. Ese es uno de los elementos característicos de él. sí, acá, como te refieres a este que estoy viendo, por ejemplo, el desenfoque. Sí. Esos Sí, tres. claro, claro, a través del desenfoque, el artista logra, de este límite que no es claro, ¿cierto? Da la sensación de movimiento. Se llama desenfoque en la pintura. Claro, entonces lo que él retrata personajes que van como anónimos, se llama serie anónima, que van como de paso, ¿no es cierto? De paso a su oficina, ¿cierto? O caminando por la calle. Claro, entonces les otorga movimiento para crear esta idea, ¿no? O para recrear esta idea, ¿no? De este tránsito, ¿no? Sí.
Por otro lado, si hablamos de las segundas vanguardias, ¿cierto? Surgen, ¿cierto? Primero en Europa, también en Estados Unidos, ciertos movimientos cuestionadores de los sistemas de representación de la pintura, ¿no? Particularmente surge el arte cinético, en donde los artistas se van a enfocar en la reducción de formas y en la reducción de colores, ¿no? Es decir, el color ocupado como patrón que busca generar efectos visuales en el ojo, ¿no? Surge la figura de Vasarely, como artista importante del arte cinético, y artistas muy importantes como Jesús Rafael Soto en Venezuela, que va a hacer una obra relacionada con el arte cinético, con el movimiento y con los efectos ópticos, ¿no? Que se generan, se generan en el ojo, ¿no? En este caso, ¿cierto? Una pintura relacionada con el arte, con el cinetismo, con el arte cinético con la reducción de las formas y este juego este juego, ¿cierto?, que se crea en el ojo, como la que vemos ahora, ¿cierto?, que se llama Elsa Bolívar. Elsa Bolívar, que crea, ¿cierto?, una pintura con blanco y negro. Absolutamente como sintética, ¿no? Pero la acompañan en esta idea, ¿cierto?, en estos postulados, ¿cierto? Todo un movimiento que diría yo mundial, digamos. Los artistas que están haciendo arte cinético en Chile también tienen colegas en Argentina, ¿cierto? Con figuras como Petoruti o en Venezuela como Jesús Rafael Soto, etc. En este caso, Elsa Bolívar, ¿no? Uno de estos artistas vinculados al movimiento o creadores de movimiento, mejor dicho, ¿cierto? Como que aluden a la simetría, ¿cierto? A la simplificación del color, ¿ah? Y a la reducción de la forma es Ramón Vergara Gres, ¿no? Que hizo una dilatada carrera pictórica siempre ocupando el color, el color como elemento que divide el cuadro, que regula el cuadro, que restringe la pintura, ¿no? Va a fundar, entonces, Ramón Vergara Gris, movimientos pictóricos como el movimiento rectángulo y el movimiento forma y espacio, ¿no? En uno de estos movimientos, ¿cierto? El movimiento rectángulo, ¿cierto? Se va a escribir también Matilde Pérez, esta célebre artista cinética chilena, ¿no? que generalmente ustedes la conocen por ser la creadora digamos, del friso que se encontraba en el Apumanque, ¿ah? Y que ahora se encuentra precisamente en la Universidad de Talca. Eh, Todas estas ideas de las reducciones, ¿cierto? De la reducción del color, de la simpleza, de la fragmentación del cuadro, vienen también, ¿cierto?, del neoplasticismo holandés, ¿cierto? Recordemos la figura de Mondrian, de Piet Mondrian, que es este artista holandés que restringe la forma al máximo ocupando solamente los colores rojo, azul, blanco y amarillo, ¿cierto? Entonces va dividiendo el cuadro, ¿cierto? Provocando una especie de nuevo orden, ¿no? Recogen este postulado, ¿cierto? Y hacen una obra relacionada con eso, ¿no? Con la reducción de la forma y el color. ¿Mm? Hacía mención al friso, que actualmente fue donado y fue transportado eh, a la Universidad de Talca. Bueno, mide 70 metros el friso, ¿no? Por 3 metros y tiene, ¿cierto? Está hecho en base a metal, ¿ah? Planchas de aluminio y luces, ¿no? Se encuentra afortunadamente en la Universidad de Talca.
y se ve desde la calle, de la calle Lircay, ¿no? Otra obra de Matilde Pérez. El color ocupado como patrón, ¿cierto? Y el ojo completa la escena, ¿cierto? Uh, hay movimiento, ¿cierto? Que se produce en el ojo a través de este uso de patrón, ¿no? Artistas, ¿cierto? Importantes, tanto eh, en su obra como en su legado, ¿cierto? Podemos nombrar, ¿cierto? Sin duda a Mario Toral. Mario Toral es un dibujante, pintor, que va a desarrollar una obra muy extensa, pictórica, en Estados Unidos, utilizando una obra bastante personal, ¿no? Bastante única, ¿no? Una iconografía única que nos remite, ¿cierto?, al cuerpo, ¿cierto?, a las formas, ¿no? Etcétera. Alude, ¿cierto?, a una forma concreta, ¿no? O a un hecho concreto, como en este caso, hombres atacados por rocas, ¿no? Pero en sí la pintura es amorfa, ¿no? Nos remite al cuerpo, pero mantiene una forma independiente. Por otro lado, ¿cierto? Eh, Al igual que Mata, diría yo, ¿no? Eh, es difícil vincular la trayectoria del pintor Bravo, de Claudio Bravo, con la historia del arte chileno. Prácticamente, ¿cierto? Es un pintor chileno, pero que desarrolló toda su carrera afuera. Eh, Hechos importantes que debemos mencionar de él. Particularmente no estudió una licenciatura en arte, o sea, no está vinculado con la academia, ¿no? No está vinculado con la academia. Estudió en Chile con Miguel Venegas y Fuentes y prácticamente hizo toda su carrera a pulso. ¿Eh? Primero gracias a su habilidad para el dibujo, primero como retratista de personajes importantes en España, ¿cierto? Entre ellos los Reyes, ¿cierto? Y después como artista perteneciente a la galería AMS Malbrook, ¿no? Gran conmoción causó, ¿cierto?, su exposición en Chile, eh, y gran impacto causó en la, en la audiencia, ¿no? En los espectadores, ¿no? Que veían, ¿cierto? O podían entender, ¿cierto? La pintura que estaban viendo, si leían, ¿cierto? El título, ¿no? Es decir, cama, ¿cierto? Veían una cama perfectamente bien pintada, ¿no? Esta obra se llama Abrigo de piel de frente, ¿cierto? Y de reverso. Es una litografía, ¿cierto?, que retrata a una especie de hombre con un gamulán. Es del 76. ¿Ah? No está hecha en Chile, pero pertenece al Museo de Bellas Artes. Entonces, está el hombre por delante, ¿cierto?, y el hombre por atrás. Esencialmente es un dibujante muy riguroso que capta hasta el más mínimo de los detalles, ya sea por medio del dibujo, ¿cierto?, o la pintura, ¿no? Otra obra que pertenece al Museo de Bellas Artes se llama Las Tentaciones de San Antonio, donde muestra
una escena clásica de pintura, ¿cierto? Está San Antonio, que es un personaje histórico y bíblico, ¿cierto? Siendo tentado, pero muestra, ¿cierto?, a personajes modernos, ¿no? Hay una, digamos, una mezcla entre lo moderno, ¿cierto?, y lo bíblico, ¿no? Hola, ¿puedo hacer un Sí, comentario? sí, Esta pintura yo la vi por primera vez en 2011 en el Bellas Artes, en una exposición, ya, un recorrido ya, de toda la pintura chilena, como de la historia de la pintura chilena. sí, correcto. Pensé, de hecho, que no íbamos a abordar a Claudio Bravo porque siempre queda un poco fuera, donde es tan riguroso como en la forma. Y me Sí, pasó cuando recorrí porque estaba justo en el final de un pasillo, iluminada, y era como ver una fotografía. Y en comparación, en contraste en realidad con las otras pinturas que eran un poco más abstractas, era impresionante verla situada en medio y ya, pareciera una ventana. En realidad, la iluminación que tiene el cuadro, y bueno, y que después he ido viendo que tiene también toda la obra de Bravo, era como ver una ventana, era como estar en un espacio oscuro y de repente abrir una ventana y era el cuadro. Entonces es maravilloso. Si cualquiera que lo pueda ver en vivo, ya. ¿Y por qué me decías que pensabas que no íbamos a ver a Claudio, no íbamos a alcanzar a ver a Claudio Bravo o no? por ¿Por el qué? tema que él es muy importante, obviamente, entonces no puede quedar fuera, pero porque tiene elementos muy figurativos en comparación, siento, con otros artistas chilenos de la Bueno, época. bueno, hay un gran cuestionamiento a la pintura de él, ¿no? Ya. Bueno, esto no me voy a detener en la pintura de él porque da para que discutamos durante 3 días seguidos, ¿te fijas? Pero hay una gran controversia en relación a su pintura, ¿no? Porque dicen, en el fondo, los críticos, o la mayoría de los críticos, que ni siquiera lo consideran en la historia de la pintura en Chile, que es una pintura absolutamente superficial y que lo único que busca, ¿cierto?, es la mímesis, o sea, decir que sea exactamente igual a lo real. ¿Ah? Entonces, no hay un mérito en relación a la creatividad o a la propuesta. ¿Ah? Bueno, eso está para la discusión. Yo tampoco soy quien para decir si su pintura es buena o mala, pero sí yo creo que tiene un mérito, fíjate. Tiene un mérito y sí ha hecho una contribución en la historia del arte chileno, para ser justo, ¿cierto? Que es, en el fondo, simplemente estar o poner ¿cierto? Y así ha sido reconocido afuera, ¿te fijáis? Eh, eh, como un artista de alto valor, ¿no? Si tú buscas la galería, en las casas de remate, hay dos artistas chilenos, está Mata y Claudio Bravo. No hay más artistas chilenos, ¿me entienden, no? Y eso ya es un mérito, ¿te fijas? Sí, de hecho a mí Eh, me pasó que lo vi justo como en junio, de haber sido como mayo del 2011, y me sí, entero después que muere, como que justo aparece la noticia, y ahí me empecé a enterar que tenía como toda esta connotación. Yo no busqué nada después de haberlo visto, y que tenía toda esta connotación internacional, y que de hecho tiene una serie de pinturas como de paquetes envueltos, sí, que es sí, carísima, pero es porque la representación de la mímesis es demasiado real. sí. Mira, podemos hablar al final de la clase, quiero terminar y podemos retomar la conversación, ¿te parece? Para terminar la idea, ¿cierto? Eh, Bueno, acá hay otra pintura esta es una litografía, también litografía de Claudio Bravo, en este caso en Nueva York. ¿Ah? Nueva York. Entonces, se conjugan en la obra de él, como sistema de representación también. Hay un guiño siempre al pasado, ¿cierto? Pero también a la modernidad. Acá tenemos una especie de busto griego o romano, ¿cierto? Mezclado con un paisaje de Nueva York, ¿no es cierto? Y acá también, en las Tentaciones de San Antonio, te fijas, hay como una puesta en escena, hay un abordar un tema clásico, pero desde un punto de vista contemporáneo, hecho, ¿cierto?, con total veracidad. ¿No? Eh, ah, eh, eh, Interesante, y esto en términos de afectivo de gusto, ¿cierto? A mí particularmente me interesa mucho el realismo, ¿cierto? A mí personalmente, y creo que, ¿cierto? Un gran artista,
que está relacionado con el realismo, como concepto amplio de la palabra, es Ricardo Maffei. Ricardo Maffei es un artista que está absolutamente vigente, vivo, un pintor joven, o sea, relativamente joven, estamos hablando de 65 años, 70 años, no sé. ¿Ah? Que es como continuador de la obra de Bravo, pero pone, ¿cierto?, a los objetos en un ambiente mucho más cálido, mucho más sugerente, mucho más sugestivo en cuanto a atmósfera. Entonces, no solamente está buscando la perfección, sino que está buscando una atmósfera de la pintura, una especie de aura, ¿cierto?, que va más allá de la propia representación real del modelo. No sé si queda claro lo que digo. Vemos la pintura de Bravo como súper detallista y rigurosa, pero llega a ser fría, digamos, de lo meticulosa y rigurosa que es. Y la pintura de Maffei es mucho más atmosférica, ¿no? Interesante, esto en términos de discusión nomás, pero muestra un artista ligado al realismo contemporáneo chileno que está haciendo una obra, ¿cierto?, desde Chile, ¿no? En Chile, particularmente. Y bueno, artistas también que vienen desde la academia, pero que han desarrollado una obra absolutamente personal, ¿cierto? Y consistente en el tiempo. El caso de artistas que es muy vigente en el medio, como Benjamín Lira, ¿ah? Esta cabeza que es una especie de radiografía, que es una pintura al óleo, ¿ah? Un lado, ¿cierto? Y por supuesto, una obra muy extensa que ha desarrollado durante largos tiempos y una carrera muy extensa, ¿cierto?, de pintura, siempre relacionada con la figura humana, ¿no? Y otro caso que es el pintor Gonzalo Cienfuegos, ¿no? Gonzalo Cienfuegos, que fue profesor mío en la universidad, y desarrolló una obra relacionada con desarrolló una obra muy relacionada con una iconografía muy propia, tomando generalmente iconografías de la historia de la pintura, hace una puesta en escena y crea personajes ficticios muy propios de su iconografía. Bueno, es un excelente pintor y mejor persona. ¿Ah? Hacía mención a esta transferencia que se da en Chile entre discípulo y alumno, ¿cierto?, que va a cruzar toda la historia del arte chileno. Hablaba del pintor Rodolfo Paso, el pintor vinculado al surrealismo, que va a tener una particularidad también, ¿cierto? En su cargo de cátedra de profesor va a ejercer una obra y una influencia importante para todos sus discípulos, ¿no? Discípulos que fueron alumnos de él y que se denominaron Generación del 80, precisamente porque empezaron a pintar en el 80, ¿cierto? En un contexto bastante especial, ¿eh? En un contexto bastante especial. Primero, ¿cierto? En los 80 en Chile hay una especie de teorización del arte, es decir, todo lo que tenga lo importante es el arte teórico, ¿cierto? Y el arte conceptual y el arte de conceptos, no así, ¿cierto?, el arte, ¿cierto?, de mancha de materia gestual, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estos artistas es reivindicar, ¿cierto? Es decir, mira, la pintura vale y mucho, ¿cierto? Y vamos a pintar nosotros con toda nuestra fuerza y todo nuestro ímpetu, etcétera, sencillamente por la pasión que tenemos por la pintura. Y los artistas, ¿cierto?, pertenecen a la generación del 80. Esto también influenciado por la transvanguardia italiana de Paladino, Cucchi, ¿cierto?, que también hicieron lo mismo en Italia y revalorizaron la pintura, ¿cierto?, cuando al parecer había perdido valor, ¿no? En este caso, ¿cierto?, son artistas muy vigentes y muy conocidos por todos nosotros hasta el día de hoy, ¿cierto?, como Bororo, Sami Benmayor, Matías Pinto, Pablo Domínguez, ¿cierto?, Jorge Taca, ¿no? Todos ellos artistas de la generación del 80, ¿no?
esta obra de Sammy es mayor, el sistema digestivo de la vaca. Entonces lo que vemos, ¿cierto?, en la obra es un gusto simplemente por la pintar, por la materia, por poner pintura, ¿cierto?, en la tela o en el soporte, ¿no? Matías Pinto de Ayán, otro representante de la generación del 80, su iconografía es mucho más personal, más íntima, ¿cierto? Y el juego es el color más sensible. No es tan, ¿cierto?, gestual como Sammy y bueno, etcétera. Y terminamos con Jorge Tacla. Jorge Tacla, un artista de la generación del 80 que está absolutamente vigente en el medio. Actualmente un artista, diría yo, que es de los artistas más consolidados a nivel internacional. ¿Ah? Sus obras están en las principales, ¿cierto?, casas de remates de todo del mundo, ¿no? Ha hecho una carrera en Nueva York, y su obra está en constante evolución. Trabaja Jorge, ¿no? Yo digo Jorge porque, bueno, lo conozco personalmente, con espacios arquitectónicos, espacios que tienen una carga, ¿no? Ocupa para hacer sus pinturas la proyección, ¿no? Y tienen, ¿cierto?, una carga psicológica muy importante. Si ustedes lo buscan y quieren saber más del autor, yo se lo recomiendo porque es un artista plenamente vigente, joven todavía, y que tiene una trayectoria importantísima en Estados Unidos, ¿cierto?, en Europa y en todas partes, ¿no? Espero, ¿cierto?, no haber dejado tanto artista y tan afuera, porque entenderán la dificultad que es armar, ¿cierto?, un panorama de arte chileno del siglo en tan poco tiempo, pero he tratado de ser lo más justo y ecuánime posible, eh, buscando el objetivo de que ustedes tengan al menos una buena aproximación a la trayectoria del arte. Dejo abierta eh, dejo abierta, ¿cierto?, el micrófono para las dudas que tengan, ¿cierto? O hacer comentarios, como el que hicieron anteriormente con respecto a la obra de Claudio Bravo. Estoy a su disposición. Voy a dejar ¿Ah? de compartir de pronto, Cristóbal. ¿Ya? ¿Dejo de compartir esto? Sí, pon detener, aparece como detener compartición en tu A ver, espérate. arriba, ahí, Ahí está. Sí, para que te veamos mejor. sí, gracias. Bueno, ofrezco la palabra. No solamente para preguntas, sino que también comentar algo como los comentarios que hicieron anteriormente con respecto a la pintura de Bravo, ¿cierto? O a otra pintura. Generalmente, cuando yo hablo de Claudio Bravo, inmediatamente se generan reacciones, ¿no? O detractores o admiradores, ¿no? Yo creo que hay que pasarlo, hay que incluirlo, ¿cierto?, como parte importante de la trayectoria del arte, porque es un artista importante, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero bueno, abro el micrófono para ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿No hay comentario? Sí, yo levanté la mano. Perdón, Claudia. La audio, Carolina. Carolina, perdón. Son dos comentarios y una pregunta. Uno es que, claro, pasa mucho con los pintores y en general con la apreciación del arte. Pensaba yo cuando conversaba sobre lo de Claudio Bravo, que a unos artistas se los valora más por su virtuosismo y cierta técnica y a otros más por su capacidad expresiva y lo que pueden lograr a nivel emocional, creo yo. Y en ese Sí. sentido, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando conocí a Rosco en imágenes así como en internet, yo pensaba, me costaba entender qué pasa con este artista, por qué, cuál es su rollo. Y un día estuve en la Tate y entré a la sala dedicada especialmente a Rosco. En la nueva Tate Gallery, en la nueva Tate Gallery.
Eso fue, no me acuerdo si la sala Rothko estaba en la Tate, Sí, Modern sí, sí, o en sí. la Tate, en No, está en la la Tate otra. Modern. En la Tate Sí. Modern. ¿Sí? Y fue impresionante porque la sensación que yo tuve al enfrentar, al ver esas pinturas, que aparte por su dimensión y por la iluminación, por la disposición de la sala y todo, me di cuenta por un lado que la obra es más que la obra, sí, es además como su relación con el espacio. Y lo otro es lo que me provocó, que fue como estar frente a una maravilla natural, Sí, y es una experiencia como espiritual, como de entrar a un templo. Y fue muy claro. difícil de describir, pero fue impresionante. Y lo otro es Sí, una pregunta bien técnica, bueno, para terminar ahí nomás. Eh, ¿Cómo puede uno distinguir así a simple vista un surrealismo abstracto de un expresionismo abstracto? A mí me cuesta. ¿cómo distinguir? ¿Me puedes repetir? ¿Cómo distinguir la pintura Surrealista abstracta de expresionista abstracta. surrealista abstracta de expresionista abstracta? Bueno, hay una delgada línea, eh, precisamente por lo que expliqué recién. Mata, ¿cierto? Viaja a Estados Unidos, ¿cierto? Y va a ejercer una influencia notable en los artistas, en los jóvenes artistas expresionistas de ese entonces. Gorky, ¿cierto? Ashley Gorky, bueno, de hecho tiene un romance con la mujer de Gorky, ¿cierto? Y le quita a la mujer a Gorky, ¿cierto? Y terminan peleados. Ese a modo de anécdota, ¿no? Pero hay una influencia directa, ¿cierto? Entre particularmente Mata, ¿ah? Y esos artistas eh, expresionistas abstractos. De hecho, si tú ves las primeras obras de esos expresionistas abstractos, por ejemplo, la obra de Pollock, que es la más gestual, por así decirlo, que termina como goteando pinturas sin ningún tipo de, ¿cierto?, de representación, tú ves una evolución que va desde la forma, representa la forma, ¿cierto?, hasta su abstracción, ¿cierto? Y esa es influencia de Mata, del surrealismo, ¿no? Porque Mata, ¿cierto?, no, en todo momento tiene algo identificable, aunque sea un pintor surrealista y que obedece al subconsciente, en todo momento tiene algo identificable, ¿no? Y eh, eh, va a influenciar a todos estos artistas que están buscando nuevos medios, nuevos métodos de expresión, ¿cierto? Y tratar de romper la forma, ¿cierto? De manera definitiva. Tú ya nombraste a, a Rothko, ¿no? Claro, Rothko lo hace a través de espacios de color, ¿cierto? Y de espacios de color que te remiten, como bien dijiste tú, a estados de ánimo, soledad, ¿cierto? O calor, ¿me entiendes? O luminosidad, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos artistas mantiene de alguna manera una forma individual. No es, es distinta la pintura de Rothko a la pintura de Pollock. Persiguen otras cosas distintas, pero sin embargo, ¿cierto? Los dos están en lo que se denomina expresionismo abstracto, ¿no, ¿no es cierto? Entonces, cuesta, cuesta, cuesta hablar como de una sola forma de hacer cuando hay artistas tan diversos dentro del movimiento, ¿cierto? Lo que, lo que yo te puedo decir es que, claro, el surrealismo abstracto, por así decirlo, sobre todo de Mata, ¿cierto? Va a contribuir como en energía, o les va a dar la energía a estos pintores para empezar a desarrollar sus propuestas, ¿no? Eh, y, 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 eh, como te dije, es también eh, correcto hablar del surrealismo, siempre adscribiéndolo al movimiento, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasa? Es un movimiento que tiene personajes que son específicamente del movimiento surrealista, ¿no? Ahora no puedo decir, mira, yo soy un pintor surrealista, porque en el fondo corresponde a un periodo histórico
y en el fondo había que completar una ficha, ¿cierto? Y te tenían que invitar, ¿me entiendes? No, no es que, claro, tú puedes tener una influencia, pero tiene esa carga histórica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay un tránsito directo entre Mata o el surrealismo más abstracto de Mata, ¿cierto? Al expresionismo abstracto que va a perder o va a terminar perdiendo toda forma eh, tangible, ¿no? O referente al modelo, ¿no? Y lo otro que dices tú, me quedo con lo más interesante del comentario que hiciste anteriormente, que particularmente no entiendes algo, pero cuando lo ves te conmueve, ¿me entiendes? Eso yo creo que eso es el buen arte, Sí, finalmente. Algo que tú no eres capaz de entender, pero te provoca. claro, Como la pintura de Rothko, claro. que es fantástico porque a mí me pasa lo mismo. Yo lo veo y me dan ganas de llorar, o me entristece, o me sobrecoge, ¿te fijáis? Pero no puedo explicar, ¿cierto?, por qué pintó esa forma de esa manera, no sé, ¿te fijáis? Pero te llega. ¿No? Finalmente hay que quedarse con eso, Claro. ¿me entiendes? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Gracias a ti. ¿Otra pregunta? Quería hacer una pregunta, un Sí, par de preguntas. sí, por favor, adelante. Con respecto a lo de Claudio Bravo, por ejemplo, quería saber si yo recuerdo exposiciones, pero nunca lo vi un cuadro de él, pero ese cuestionamiento de si es arte o no es arte, o que es muy Sí, realista, ¿viene solamente del medio nacional o también en el medio internacional se ha expresado así? ¿Es solamente algo, un fenómeno chileno, por decirlo así? ¿ya? Que sea su trabajo cuestionado o también ha sido cuestionado en otros lugares, como para decir Perfecto. su obra. Segunda pregunta, me dijiste son dos. Y la otra es si el tema de los pintores, los artistas chilenos sigue siendo, porque en las otras clases veíamos que el gobierno los enviaba al extranjero a perfeccionarse, ¿cierto? A Europa, Sí, claro. porque tenían que viajar, o sea, no había forma de conocer la obra de otros pintores, pero sigue siendo en el siglo XX o ahora, en el 2000, qué sé yo, los 90, sigue siendo una tendencia para los chilenos, los artistas, viajar y muchas veces quedarse en el extranjero. ¿Hay alguno que Totalmente. haya desarrollado su obra netamente acá en Chile y que no haya, o sea, obviamente que se va a influenciar porque por los medios de comunicación uno aprende los libros, etcétera, pero alguien que haya permanecido más acá y que no se haya ido o haya vuelto, no sé si se entiende la pregunta. Sí, compleja tu pregunta, pero claro, siempre, mira, a ver, claro, siempre está muy presente la idea del viaje, de conocer y de perfeccionarse y de vincularse. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Alguien está con el micrófono abierto? Gracias. Está la idea, ¿cierto?, de perfeccionarse, ¿cierto? Y de, sobre todo, conocer ambientes culturales que son relevantes. Particularmente, hasta el día de hoy existen becas para latinoamericanos, ¿cierto? Existen formas de inserción en mercados internacionales del arte, ¿cierto? Entonces, siempre está ¿cierto?, eso como desafío, ¿cierto?, por parte de los artistas. Y en algunos casos, como Jorge Tacla, por ejemplo, que te mostré al final, claro, ha hecho toda su carrera en Nueva York, ¿cierto? Entonces, sería imposible pensar en el impacto o el alcance que tiene su obra, ¿cierto?, sin este bagaje cultural, ¿no? Porque los principales centros de arte, ¿cierto?, museos, galerías, coleccionistas, están afuera también, ¿me entiendes? Chile, ¿cierto?, es reducido en ese sentido, es muy reducido, ¿no? Entonces, seguramente las perspectivas que tiene afuera son
mucho más grandes que las que puedas tener en Chile. Ahora, hay de todo, hay artistas que han decidido quedarse y han hecho una obra, a mi juicio, importante y de valor desde Chile, como Sami Benmayor, por ejemplo. ¿Ah? Sami Benmayor prácticamente no ha salido de Chile. Lo que pasa es que también ha mostrado su obra fuera de Chile, ¿cierto? En Europa, en Estados Unidos, pero siendo un pintor chileno. ¿Me entiendes? Eso es. Ahora, entenderás que, ¿cierto? La obra de Mata y la obra de Claudio Bravo es una obra absolutamente internacional, no es una obra, son los dos chilenos, pero no es una obra que uno puede decir, ay, que representa a Chile, no representa a Chile, porque son dos artistas que parten su carrera afuera, ¿cierto? Y han desarrollado, ¿cierto? Su carrera, ¿cierto? En distintos circuitos internacionales. Entonces, no es una obra que representa a Chile, ¿no? Con respecto, no sé si te contesté la primera pregunta. Ya. Y o sea, la segunda pregunta. Y la primera pregunta, crítica que se hace con respecto al realismo, bueno, no es una crítica mía, porque yo comparto hasta cierto punto, es una crítica transversal que se ha dado en todos los países del mundo. ¿No? Pregunta, ¿tiene valor la copia exacta de la realidad? ¿Ah? O sea, ¿qué aporta, aparte del virtuosismo, de la capacidad para la persona de copiar, ¿cierto? Verazmente algo, aporta algo al arte, ¿cierto? Además de la copia de la velocidad, es una discusión que todavía persiste y subsiste, ¿no? No es algo chileno, no es una crítica que se le hace al chileno o del chaquetero chileno que dice, ay, que porque le está yendo bien, tenemos que bajarlo, ¿me entiendes? No tiene que ver con eso, es una crítica que se hace, ¿cierto?, en todo el mundo, ¿no? Disculpen que me Sí, que aporte, pero tiene relación con lo que conversamos en la clase del sábado pasado, también como con nuevos elementos tecnológicos y con la fotografía. Por ejemplo, es como, ¿qué rol tiene la pintura después de que la fotografía ya se expande y está en todos los lugares? Con la pintura tiene que empezar a desmarcarse de esa representación de la realidad para correcto, aportar un nuevo significado. sí, Entonces, correcto. ese es el tema. Por ejemplo, a mí me encanta Claudio Bravo, como que ahí después de verlo, porque es cierto también lo que decía Carolina, que ver una obra físicamente es un impacto muy distinto al que tiene ver una fotografía solamente. Por supuesto que sí, po. Claro, Por supuesto que sí. entonces eso pasa un poquito, pero a mí también me gusta mucho el arte político, entonces, por ejemplo, Balmes también me gusta mucho, y son muy distintos, entonces ahí está. Que eran como los dos comentarios que quería hacer al respecto de Bravo, y ahora lo sumé con el tema de la fotografía y con ese impacto que tiene que tener la pintura post. Claro. Sí tienes razón. Sí tienes razón en eso que tú mencionas. Yo lo que agregaría acá, que en el fondo, también, a mi juicio, yo creo que tiene varios méritos la pintura de Claudio Bravo. No es un artista que me guste demasiado, pero sí tiene méritos. Uno de los méritos es que él pinta no a partir de la fotografía, ¿me entiendes? Claro, sí. Todas las pinturas están hechas con modelos en vivo. Sí, por eso también el tema de la iluminación es súper importante. Y lo abordaba porque la iluminación se da como, porque no es la fotografía la que le está viendo, sino que son modelos vivos, y por eso también Correcto. es mucho mejor ver la obra en vivo que verla en la fotografía. Claro, hay un virtuosismo ahí. ¿Te fijáis? Que es innegable. Po. Si no está pintando de la foto, está pintando de la realidad. ¿Me entiendes? Hay un virtuosismo ahí. ¿Ya? Otra cosa que tengo que agregar a tu favor, si tú tomas, ¿cierto? Los catálogos de las casas de subasta más importantes del mundo, ¿cierto? Hay dos chilenos, está Claudio Bravo y Mata. No hay más. Y sus pinturas valen, no sé, $1,5 millones, ¿no? ¿Me entendido? ¿No? Son como
es una cuestión así increíble, ¿ya? Entonces, yo creo acá, ¿cierto?, que su obra genera una polémica porque, por un lado, ¿cierto?, las personas que no saben de arte, o que no tienen por qué saber de arte, ¿cierto?, ni de historia del arte, ni nada, ¿cierto?, se sienten muy a gusto viendo una pintura de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ver su pintura no requiere ningún esfuerzo. Es decir, tú ves, ¿cierto?, limones, manzana y jarro, y tú ves un limón, una manzana y un jarro perfectamente bien pintado, depurado, exquisitamente, ¿cierto?, terminado, etcétera. Entonces, el título es exactamente lo que estás viendo. El espectador no necesita, ¿cierto?, entender o empezar a pensar o a procesar para encontrarle un sentido al cuadro, como que si tuviera una pintura de Picasso. Si tuviera una pintura de Picasso, dice Las señoritas de Aviñón, y ves una mujer con un codo por acá, una nariz por allá, ¿cierto? Te va a costar más, si no entiendes, encontrarle el sentido a lo que estás viendo, ¿me entiendes? Y menos le va a encontrar, ¿cierto?, una característica de gran obra. ¿Ah? Entonces, la pintura de Claudio Bravo impacta por eso, a todas las personas, sepan o no sepan, ¿me entienden, no? Claro. Ahora, Claro, es muy es interesante. parecido, perdón. Sí, Es Carolina, háblanos. parecido a lo que pasa, es parecido a lo que pasa con la música también, y es que en el fondo hay diferentes enfoques para apreciar el arte. Y pasa mucho con estos pintores muy virtuosos que nos acercamos a ellos admirando las dotes del artista, las Sí, dotes, digamos, como técnicas. Y ya otras cualidades son lograr una conmoción distinta, por otro lado, como pasa, por ejemplo, con lo más lúdico que es como la cazuela de Bororo y de claro. Sami Ben-Mover, de hecho me recordó un poco a Basquiat, pensando, yo conocí a estos autores, a estos pintores chilenos antes de saber de la existencia de Basquiat, y ahora que conozco a Basquiat pensé, a lo mejor están influidos por él, ya, pero esa es una cuestión al margen. Pero ahí está también como esta otra cualidad de poder plasmar en la tela algo más lúdico, más infantil, que es muy distinto de lo que hace Claudio Bravo. Y ahí ya Claro, comentario. pero desde ese punto de vista, te puedo decir, claro, hay un hilo conductor desde, pucha, lo que hace Claudio Bravo, también lo hizo Zurbarán, también lo hizo Velázquez, y también lo hizo Vermeer, y te diría que mejor que Claudio Bravo, también. O sea, objetivamente. O sea, insisto, yo dije que la obra de Claudio Bravo tenía valor. Yo no digo que, ay, no, que no sirve para nada, no, al contrario. Pero sí, ¿cierto? Claro, hay un punto de comparación que es inevitable. Se está pintando un bodegón como se hacía en el siglo XVIII, y tú tienes al artista del siglo XVIII que también lo hizo mejor. Entonces te preguntas también, ¿cuál es la valía de hacerlo? ¿Te fijas? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Si, es un artista que genera controversia. ¿Me Yo entiendes? creo que Por un justamente lado, yo creo que a mí no me conmueve particularmente Bravo, pero sí creo que tiene el valor que tú dices, y además, sí, justamente hacer algo hiperrealista o realista a la manera de los clásicos como Velázquez y ellos, es un mérito cuando el escenario plantea otros estilos de arte totalmente distintos, que ponen en ya. relieve otras cualidades. Entonces, Bueno, mira, al respecto, porque Claudio Bravo no es el único realista que pinta así, que es tan conocido. Pueden buscar Antonio López García, si lo anotan por ahí, Antonio López García, que es un pintor español, ¿cierto? Realista, y van a ver una diferencia también sustancial con Bravo, en todo sentido. ¿Eh? Ustedes, los dejo a su criterio, quién para ustedes es mejor o peor. ¿Ah? Pero para mi juicio es indudablemente más interesante lo que propone Antonio López García, ¿no? Porque trabaja con la materia pictórica y el error también,
¿cierto? En un lenguaje realista. ¿Ah? Pueden verlo. Bueno, no sé si hay más preguntas o otro aporte. Bueno, para mí ha sido como un gusto trabajar en estas 4 clases, ¿ah? Y espero que podamos tener la oportunidad de repetirlo, ya que fue tan exitoso. Ahí me dirán después cuánta gente se conectó, pero yo lo pasé muy bien. ¿Ah? Así que espero que sigamos teniendo instancias similares. ¿Ah? Y le agradezco su paciencia y su aporte. ¿Ah? Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisca, por todo, también por la oportunidad, ¿cierto? Y por facilitar todo para que todo salga bien. ¿Ah? Gracias. Las personas que se conectaron también, por las preguntas, los aportes. Bien interesante, todos y todas invitados a Nuga, que está abierta toda la semana gratuitamente frente a la Plaza de Armas. Así que espero pronto estar viendo nuevas caras también por allá. Que tengan un buen día. Chao, chao. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Chao, muchas gracias. Nos vemos en la Nuga. Sí.